¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Agenda Económica, 8 de la mañana. Estamos partiendo puntual en nuestra edición para cerrar esta semana, día viernes ya. Llega el momento de cerrar la semana laboral, el descanso, y nosotros los acompañamos a esta hora en este viernes 10 de octubre con lo más importante del día, los hechos que están marcando los mercados a esta hora de la mañana, cómo arranca la jornada, lo que vamos a empezar a revisar desde ahora en los próximos 30 minutos. Vamos a los indicadores con los que está partiendo el mercado a nivel local tras el cierre de ayer del mercado bursátil en terreno negativo nuevamente, 1,02%. Duró poco el repunte que había tenido en la sesión del miércoles y ayer jueves volvió a retroceder con fuerza. 8.818 puntos fue el cierre final para el indicador selectivo de acciones, donde destacaron con fuerza las acciones en las caídas de CMPC, de Ripley, más de 4% las dos. En el caso de Falabella también, que retrocedió 3%, Copec 2,98% y SMU 2,87%. Tres acciones vinculadas al comercio, fundamentalmente al retail, entre las más castigadas, entre otras que empujaron entonces a la baja al indicador selectivo de acciones. Esto en contraste con lo que había ocurrido en otras bolsas acá en la región, por ejemplo en Perú, en Colombia hubo cierres favorables, también en Argentina. Ya vamos a estar hablando de ese caso en particular en el mercado latinoamericano. El dólar, por otro lado, retrocedió nuevamente, llegó a los 949 pesos en el cierre de la jornada de ayer y se está acercando entonces a niveles más bajos que no veíamos desde el 23 de septiembre aproximadamente. Mientras que la UF para hoy día tiene un valor de 39.490 pesos, empieza ya a subir la UF en función del último dato de IPC que conocimos esta semana. Tres datos locales para comenzar esta edición de Agenda Económica. Nos vamos ahora a los números que han marcado las últimas horas a nivel internacional, partiendo por lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, donde los tres indicadores principales, el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, los tres cerraron en rojo. En el caso del Standard & Poor's, 0,28% de retroceso para este indicador a nivel norteamericano, mientras el precio de los commodities está teniendo un rally al alza. Distintas materias primas, el oro, la plata, que está alcanzando sus mayores niveles desde el año 1980, y por ciento también el cobre, que está llegando a niveles registro récords. Y a esta hora los ratifica precisamente en el inicio de la sesión de hoy con subidas de precio para llegar a un valor de $5,07 la libra en el valor del cobre futuro. Por otro lado, el petróleo está retrocediendo y se acerca más bien a niveles de $60 el barril, en lo que está marcando entonces el mercado internacional a esta hora de la mañana. Ya vamos a profundizar en particular en lo que está ocurriendo con el cobre, con un fenómeno bien particular. Es de hecho uno de los temas centrales de esta jornada. Nos vamos de esta manera a revisar las portadas. 8 de la mañana con 3 minutos. Los titulares de la prensa local es lo que vemos a continuación en la Agenda Económica. Como es habitual, revisamos dos portadas locales, un sitio también internacional para destacar algunos de estos temas. Partamos por la prensa nacional y Pulso es lo que ya vemos en pantalla, el suplemento de Diario La Tercera, que destaca el récord que ha alcanzado el precio del cobre. Podría sumar más de 2.000 millones extra al fisco en el año 2026 si es que efectivamente se mantiene esta tendencia alcista, es lo que destaca Diario Pulso. Es el tema más importante quizás de esta jornada, porque se están generando varias condiciones más bien estructurales para un aumento en el precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, lo sabemos, y por lo mismo entonces súper relevante desde el punto de vista no solo de la actividad económica, sino también desde el punto de vista de la recaudación para nuestro país. Ayer el Cochilco ya destacaba estos antecedentes que sitúan al precio del cobre entonces en un nivel histórico bordeando los $5 la libra, y que permitiría, si es que se mantienen estos niveles, llegar a un nivel de recaudación de más de 2.000 millones de dólares para el próximo año. En un contexto como el que está viviendo Chile, con las finanzas públicas tan apretadas, esto está entonces generando expectativas bien importantes que pueden significar un cierto alivio para el presupuesto nacional. De acuerdo al análisis que se ha planteado en las últimas horas, se está superando el nivel récord que se había alcanzado el 20 de mayo de 2024 en la Bolsa de Metales
de Londres. El precio se transaba ayer en $4.92 la libra, que es el precio nominal más alto desde que se tiene registro y supone un alza de 1,2% en relación a lo que habíamos visto el miércoles. Ya vamos a estar profundizando en lo que ha ocurrido entonces en torno al precio del metal rojo en las últimas horas. Otro de los titulares de Pulso, también lo destacamos, Albemarle aparece también destacado en su portada a mano derecha respecto a algunos cuestionamientos al funcionamiento del Comité de Ministros por la revisión del Salar de Atacama. Lo destaca también en su portada diario Pulso. Y en otro titular, Bernardo Fontaine y Rodrigo Álvarez salen a explicar los $6.000 millones del recorte al que está apuntando el programa de José Antonio Kast. Este ha sido un tema central de la discusión presidencial más reciente a propósito de lo que ha planteado José Antonio Kast en su programa, esta idea de generar un recorte ambicioso de $6.000 millones en los próximos 18 meses desde el 11 de marzo, cuando comience el nuevo mandato. Si es que llega la moneda, él promete hacer ese recorte. El tema es que no han especificado bien, dicen sus críticos, cuánto o dónde es o dónde se va a realizar más bien ese recorte, y eso es lo que detalla precisamente Pulso en el día de hoy. Vamos a estar escuchando algunas de esas declaraciones que marcaron el debate presidencial ayer. Y cerramos esta revisión con otro dato: monto de proyectos ingresados al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. En el tercer trimestre cayeron 43% el monto de proyectos que ingresa, pero la inversión que se ha aprobado casi se triplica. Lo destaca así el diario Pulso en su edición de hoy, de 10 de octubre, los titulares que estamos revisando a esta hora de la mañana. 8,7, vámonos ahora a otro de los diarios de circulación nacional, el Diario Financiero. Revisamos también la portada de este medio porque destaca también el aumento en el precio del cobre en los registros de Cochilco en medio de presiones en la oferta del metal rojo, lo que destaca entonces Diario Financiero. Ya revisábamos esto antes en Pulso. Nos vamos entonces a otro de los temas que trae para su edición de hoy, el DF, y destaca también más abajo un encuentro bien interesante que se desarrolló en la Universidad de los Andes, en una cumbre que reunió a economistas con la DIPRES para abordar dudas por el presupuesto. Estuvo Javiera Martínez, estuvo el ex DIPRES Matías Acevedo y otros economistas más de la plaza local, del mundo académico, de empresas, analizando los detalles del presupuesto 2026, que se ha transformado en uno de los asuntos centrales también en las últimas jornadas, sobre cuál es la salud real del fisco en sus cuentas a propósito de la discusión presupuestaria 2026. Y por último, destacamos también que Telefónica Chile admite que se han recibido manifestaciones de interés no vinculantes por la empresa en medio de rumores por saber qué empresa, qué compañía se hará cargo de los activos que tiene en Chile la empresa de matriz española. 8,8, lo último que vamos a revisar en los titulares es lo que está ocurriendo en Argentina, y para eso vamos a ir al sitio Ámbito Financiero, medio trasandino, que destaca también la euforia que se ha desarrollado en el mercado trasandino tras el anuncio de Steve Bessent a propósito del respaldo que Estados Unidos le va a dar al gobierno de Javier Milei. Dice que los ADR volaron más de 27%, los bonos de dólares saltaron hasta un 9,3% y ayer el Merval, que es la bolsa argentina, subió más de 5% con este respiro que le ha dado Estados Unidos. Scott Bessent anunciaba que el Tesoro norteamericano vendió dólares en el mercado y confirmaba entonces la implementación de un swap, que es una permuta financiera, es un contrato en que dos partes acuerdan intercambiar flujos de caja o pasivos, digamos, durante un periodo de tiempo determinado. Y eso es lo que permite entonces esa inyección temporal de dólares en el mercado argentino, es la que permite entonces que genere algo de respiro para el mercado y para el gobierno de Javier Milei en particular, porque estaba bajo presión muy fuerte en las últimas semanas. Había temor de que esto generara alguna corrida bancaria eventualmente o una fuga de capitales en momentos en que el gobierno argentino necesita precisamente muchos dólares para cumplir con algunos compromisos de pago en el corto plazo. Por lo mismo entonces, este anuncio que ha hecho Bessent de alguna manera significa un alivio
financiero súper relevante para el mercado argentino. A través de su cuenta en la red social X, decía que compraron directamente pesos argentinos en este acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares. Lo destacaba así en su cuenta oficial, y eso es lo que ha generado entonces algo de optimismo en el mercado financiero argentino. Lo queríamos destacar también en la revisión de portadas de esta mañana. 8:10. Bueno, profundicemos en esto que está pasando con el cobre, que ha sido noticia durante toda esta semana. Está viviendo un rally, así lo definen los expertos, y es, como decíamos, una muy buena noticia para nuestro país, considerando que es el principal producto de exportación y considerando además lo que puede significar desde el punto de vista de las arcas fiscales, de la recaudación fiscal. Además, se ven perspectivas bien importantes para el año 2026. En el precio del cobre, y eso podría suponer un ingreso extraordinario cercano a los 2.000 millones de dólares según algunas estimaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ayer Cochilco hacía un análisis respecto a lo que estaba pasando con el precio del cobre, calificando como récord histórico lo que estaba sucediendo con el metal rojo, y ayer publicó un informe sobre esta materia destacando que llegó a los $4.93 la libra. Este precio es un 25% superior al registrado a comienzos de este año. Las razones para el alza, la destacaba el propio Cochilco en este informe, es que la disminución de la oferta para este año, esperada para este año, se ha ido consolidando ya. Esos pronósticos de que el metal disponible en el mercado internacional va a ser menor a lo que se calculaba a comienzos de año es uno de los factores relevantes. Ha habido interrupción en la producción en 3 de las minas más importantes del mundo, y eso entonces empuja el precio del cobre. Y por otro lado, la depreciación del dólar en las últimas semanas, decía, que estimula la demanda internacional por el precio del metal rojo. Eso explica entonces en parte lo que está ocurriendo con el precio del cobre, y evidentemente que se transforma en una noticia súper importante a nivel nacional. Recordemos que hay una proyección de aumento de compra, de demanda por el metal rojo a largo plazo, fruto fundamentalmente de la transición energética a nivel internacional. La necesidad de construir más data centers, por ejemplo, la necesidad de avanzar hacia un parque automotor con vehículos eléctricos que demandan más cobre, entre otros factores, explican una mayor demanda del cobre hacia el mediano y largo plazo. Y por eso entonces es que cualquier disrupción desde el lado de la oferta, si es que hay problemas de producción, significa rápidamente un incremento en el precio del cobre. Ignacio Muñoz, investigador de CLAPES UC, que está citado en una nota de Pulso hoy día, decía que puede que el incremento en el precio del cobre se mantenga por algún tiempo, fundamentalmente por lo que ha ocurrido con estas faenas mineras que están con detenciones. Una en particular en una mina en Indonesia, la segunda más importante, ha generado problemas desde el punto de vista de la oferta, y por eso entonces la estimación del precio que puede llegar es todavía más alta. De hecho, Bank of America está proyectando que para el año 2027 podría bordear incluso los $6 la libra, y esa sin duda que es una muy buena noticia. Y ojo con lo que esto puede significar a nivel local también, en la medida en que haga más rentable la exploración de nuevos proyectos o el desarrollo de nuevas iniciativas. De hecho, a nivel global, la cartera global de nuevos proyectos supera los 200.000 millones de dólares en inversión, y Chile concentra cerca del 20% de esa inversión total a nivel global. Esa es la envergadura de lo que estamos hablando, y por eso esta es una noticia tan importante para el mercado chileno. Ya están empujando además el precio de algunas acciones vinculadas al sector, y además a otros commodities también. Este es un rally que está afectando o beneficiando, ¿no?, porque es un asunto positivo, a la plata, al precio del oro, entre otros que también están alcanzando niveles máximos históricos en los mercados a nivel internacional. Bien, y nos vamos a ir a otro tema ahora para revisar lo que está ocurriendo en la carrera presidencial local. En las últimas semanas ha crecido la presión sobre el equipo de José Antonio Kast para que se detallen cuáles serán las medidas que se van a adoptar para recortar 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses de un eventual mandato del candidato republicano. Es uno de sus compromisos centrales en materia económica y ha sido objeto de escrutinio en la discusión presidencial, con críticas que han llegado no solo desde sectores del oficialismo vinculados a Yanet Jara, por ejemplo, sino también incluso
Cuestionamientos que llegan desde el bloque de Chile Vamos. Tanto Ignacio Briones como Matías Acevedo, entre otros, han planteado sus dudas respecto a la viabilidad técnica de un recorte tan grande y tan ambicioso, 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses. Bueno, ha sido tema de discusión en espacios de debate también, donde han participado asesores de los candidatos presidenciales, y uno de estos espacios fue el que se desarrolló esta semana con la convocatoria que hizo el grupo financiero Renta 4 para los distintos asesores presidenciales a discutir sus propuestas. Allí estuvo Tomás Bunster, asesor del equipo económico de José Antonio Kast, quien planteó cuáles eran los objetivos que trazaba este plan diseñado por el equipo del Republicano. Escuchemos qué fue lo que dijo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El ajuste que nosotros proponemos proviene de 3 fuentes, que son básicamente 1/3 cada una, 2.000 millones cada una. Y lo primero es claramente frenar los abusos. El fraude en las licencias médicas, tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos un fraude en la evasión del transporte público, tenemos un fraude social, que montones de personas acceden a beneficios sociales mediante el engaño en la declaración de información. Lo segundo es por un ahorro mediante vías de eficiencia en el sector público. Ajuste en ciertos programas no sociales, en ciertos programas atomizados, en programas con exceso de gasto administrativo. Y lo tercero es una política, la verdad, de austeridad fiscal. Ahí estaban entonces las 3 grandes definiciones que han hecho. Son 3 bolsones, digamos, de recursos que bordean los 2.000 millones de dólares cada uno, que completarían entonces y permitirían este ajuste de 6.000 millones de dólares. De todas maneras, las respuestas que se han entregado todavía no dejan completamente satisfechos a algunos analistas. Como ya decíamos, Ignacio Briones, exministro de Hacienda, ha sido bien crítico de esta propuesta, de su viabilidad técnica, y ayer incluso a través de su cuenta en Twitter también destacaba Ignacio Briones algunas contradicciones de lo que se plantea respecto, por ejemplo, a cómo se contabilizaban dentro de estas estimaciones de recorte algunos componentes que son lo mismo, digamos, o sea, una duplicidad de ciertos recortes. Cuando se habla, por ejemplo, de las licencias médicas o el subsidio por incapacidad laboral, decía Briones, son lo mismo y corresponden al mismo gasto. En fin, detalles bien técnicos, pero que enfatizan la viabilidad de la implementación de este plan que ha desarrollado José Antonio Kast y su equipo económico. Ayer conversamos de este tema con otros actores. Escuchemos a Susana Jiménez, presidenta de la CPC, luego también a Patricio Rojas, economista de Rojas y asociado, refiriéndose a este tema. Nosotros no hemos hecho estudios propios al nivel de detalle que se requiere para esto, pero sí hemos visto los estudios que ha hecho el CEP, que ha hecho Libertad y Desarrollo, que han hecho las candidaturas, y creemos que hay un espacio importante de reducción de gastos sin lugar a dudas. Los plazos, las posibilidades, cuánto es por vía administrativa, que evidentemente es de mayor agilidad, o vía legislativa, que puede tomar más tiempo, es algo que es un detalle que creo que son los candidatos los llamados a hacerlo. Pero como digo, creo que el esfuerzo fiscal es necesario, no podemos seguir teniendo estos déficits. Hemos tenido déficit durante 15 de los últimos 17 años y no podemos seguir abultando la deuda, porque eso al final repercute en las personas. Plantear que en 18 meses puede reducir en 6.000 millones, por supuesto que es un elemento que genera cierta incertidumbre de cómo lo va a hacer, sobre todo de que no hemos conocido ninguna medida específica de cómo va a ser, porque decir de que voy a reducir la licencia y que ahí hay 1.000 millones de abuso, es cierto, eso existe, ¿ya? Pero eso de alguna manera hay que ver de cómo uno lo va a llevar a esos niveles. Probablemente en el sector público puede ser algo más fácil, pero en el sector privado es algo que también es más complejo. Por lo tanto, ¿lo puedo hacer en 18 meses? Tengo la duda. ¿Lo puedo hacer en un periodo más largo? Probablemente sí. Bueno, y ese punto es bien relevante porque el programa de gobierno de Belén Matei contempla precisamente recortes de 8.000 millones de dólares, pero en los 4 años de un eventual mandato, es decir, a una razón de 2.000 millones de dólares por año. Y esa velocidad del recorte sería bien relevante también para entender los alcances y los efectos que puede tener este asunto. Pero pareciera haber un consenso de que es necesario recortar gasto en el Estado a nivel central. Lo último que vamos a escuchar es el análisis de José Gregorio, el expresidente del Banco Central, que participó ayer de un evento donde se refirió también a este asunto. Hay que conocer mucho más los detalles, porque al final no tenemos la certeza de cómo va a ser.
Todos los gobiernos, incluso en el pasado en Chile, anunciaban vamos a hacer ahora grandes recortes, pero después no es fácil. Las cifras que yo conozco y con los detalles no me convence, pero tampoco descarto que esto pueda tener más detalle y más efectividad. Me cuesta entenderlo si esto es algo que durante tantos años con gobiernos de distinto color político no se ha podido hacer. Bien, con esta información, 8 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a ir a la pausa, nos vamos al corte y al regreso seguimos con la entrevista de esta mañana aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica 8.23 y nos vamos a la entrevista de esta mañana para hablar de la evolución que ha tenido durante este año el sector exportador nacional. Hay datos concretos para hacer un balance de lo que ha ocurrido entre enero y septiembre de este año y nos acompaña para eso Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Siempre es interesante monitorear qué es lo que está pasando con las exportaciones chilenas tan relevantes para la economía nacional. Y este informe nos trae noticias bien importantes respecto a cómo ha ido creciendo las exportaciones. En particular, si es que uno mira el sector no minero, digamos, o sea, sacando el cobre, sacando el litio, que tienen un peso súper importante en la canasta exportadora, hay un crecimiento de 8,7% en la primera parte del año. ¿Qué es lo que ha explicado este buen rendimiento, Lorena? Así es, bueno, estamos muy contentos. El desempeño del sector exportador, como lo indicabas tú, ha sido muy favorable y siguiendo la tendencia del año 2024. Destacar aquí que un sector que ha crecido mucho es la exportación de servicios, que es un sector también no tradicional de exportaciones, en donde hemos llegado a un crecimiento de un 15% en los primeros 9 meses del año, con alrededor ya llegando a los 2.300 millones de dólares de exportación, lo cual es un hito, es un récord, y habla también del potencial de exportación que Chile tiene en este tipo de servicios, de intangibles, que es la exportación, además de servicios de administración, de TICs, de software, de servicios creativos, en fin, un portafolio tremendamente interesante que, como te decía, nos permite incrementar, diversificar además la matriz exportadora, que es uno de los focos de trabajo de ProChile. Lorena, de hecho, crece un 15%, ¿no? La exportación en comparación al año anterior para el mes de septiembre. Cuando hablamos de servicios, para entender bien, ¿a qué sectores nos estamos refiriendo? ¿Qué servicios son los que exporta Chile? Estamos hablando de TICs, de desarrollo de software, de servicios de administración, de servicios, por ejemplo, de investigación y de desarrollo en temas de biotecnología, de semilla. Estamos hablando también de las industrias creativas, de servicios que se dan a través del mundo de los audiovisuales, de la animación. Hoy día Chile ha crecido mucho en todo lo que es las exportaciones, por ejemplo, de servicios que están asociados a la filmación de series, de películas, producción, postproducción, animación, documentales. En el fondo, un portafolio que nos hace ir creciendo en la exportación de esta innovación, del talento, de la creatividad, que es infinito, claro, ¿no? Y es súper interesante, y a mí me gusta mucho hablar de este tipo de exportaciones porque pone el énfasis, como tú decías, en los no tangibles, ¿no? No son las exportaciones de commodities tradicionales, de materias primas, sino que estamos hablando de conocimiento, de capacidades, de talento chileno. Exactamente. Y con mercados tan sofisticados como el mercado de Estados Unidos. Nuestro principal destino de mercado de este tipo de exportaciones es Estados Unidos. Después está Perú, después está Colombia, pero en realidad habla del desarrollo tecnológico de la innovación. Por ejemplo, ProChile esta semana está haciendo el Chile Tech Tour, que es una gran actividad que está yendo a más de 27 empresas chilenas de innovación, de desarrollo, tanto a Washington, a Miami, a Los Ángeles, en el fondo, en donde tienen la posibilidad de conectarse con potenciales inversionistas, con potenciales aliados estratégicos, y eso después se traduce en exportación. Claro que sí, y es un incentivo también a que las empresas chilenas que están en estos mercados se atrevan también a exportar. ProChile está poniendo harto énfasis en este ámbito.
Así es, porque sabemos del potencial que existe, hay grandes ejemplos, son empresas además que están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, tenemos grandes ejemplos desde Arica, desde Santiago, pero también desde Biobío, desde Valparaíso, en fin, ¿no? En realidad tienen la gracia de tener una territorialidad expandida y además ProChile tiene una cartera de iniciativas muy, muy interesante. La próxima semana estamos haciendo el Chile Dubai Summit, que tiene que ver también con la ida de empresas de innovación y de estos sectores a un mercado también lejano, diferente, pero que puede tener también un potencial muy importante para la atracción de capitales y para la colocación de soluciones, como por ejemplo las soluciones del agro. Claro. Chile no es solo exportador de productos, sino que también en toda esta exportación de productos hay una serie de proveedores, y estos proveedores son de servicio. La tecnología que tiene desarrollada Chile, por ejemplo, en el agro, la estamos logrando exportar a mercados tan lejanos y tan sofisticados como los mercados del mundo árabe. Súper importante pensando en la estrategia de desarrollo a largo plazo también. Lorena, ahora saliendo de los servicios y viendo esta mirada enero-septiembre, ¿qué sectores, además del minero, ya decíamos, están empujando el crecimiento de las exportaciones? Mira, el sector agropecuario también ha tenido un desempeño muy, muy interesante. Ahí hay productos que han incrementado al mercado chino, como los arándanos, como las nueces, que también han tenido un desempeño relevante. Y también otros sectores como las manufacturas o como la pesca y acuicultura, con las exportaciones de salmón y de productos del mar, también han tenido desempeños positivos. Entonces ahí vemos en el fondo estas industrias que hoy día, pese a toda la situación internacional, pueden encontrar sus nichos, y también es producto de un trabajo no de corto plazo, sino que un trabajo de mediano y largo plazo, en el cual tú conquistas los mercados, generas confianza con tus importadores, con tus compradores, claro, y eso sigue y crece hacia adelante. Lorena, estamos con Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile. Y respecto a los destinos, este tema es bien relevante porque Chile también ha apostado por diversificar los mercados a los que está llegando con sus productos. ¿Qué nos muestra este balance enero-septiembre sobre los mercados de destino para las exportaciones chilenas? Es muy, muy importante porque entre mayor diversificación tú tienes, disminuyes tu riesgo. Ese claro, es un aprendizaje que tenemos hace harto tiempo. Y hoy día el portafolio de mercados se ha ampliado. Hoy día alrededor entre el 20 y más un 20% van a Estados Unidos y China respectivamente, es decir, un 40% están en esos dos mercados, pero después las exportaciones de Chile van a más de 200 mercados en todo el mundo. Y hemos puesto desde ProChile un énfasis tremendamente importante en el desarrollo de todos los mercados de ASEAN, ¿no? Junto con los de Latinoamérica, en fin, un esfuerzo muy, muy importante. Y los mercados han tenido en general un comportamiento muy positivo respecto de la recepción de nuestras exportaciones. Y en ese sentido... Te quería hacer un punto muy Lorena, interesante, adelante, que tiene que ver también, con las exportaciones de las pymes. Yo no quisiera dejar de pasar estos minutos para comentarte que importante, también las buenas noticias están en las exportaciones de las pymes. Fíjate que en estos meses las exportaciones de este segmento de empresas, que son muy relevantes para el comercio internacional nuestro, han crecido un 25%. Ya estamos cerca de los 1.470 millones de dólares de exportación de este segmento de empresas, que representan un 44% del total de las empresas exportadoras en Chile. Súper importante también desde el punto de vista de la diversificación de las empresas también y de la inclusión de las de menor tamaño, aprovechando todas las ventajas que tiene Chile a través de los tratados de libre comercio y los vínculos comerciales y la red de destinos y nuevos mercados que hay en el mundo. Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile, ha estado con nosotros para analizar este informe. Gracias por el contacto, Lorena. Muchas gracias, Sebastián, a ustedes. Chao, buen día. 8:31, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros en la transmisión multiplataforma. Seguimos con CNN Chile Radio.